Este es el funcionamiento del inciso 3, el de un LED, y este es prendiéndose cada un segundo. Dos, tres. Este sería el funcionamiento del LED cada 3 segundos. Dos, tres. Bueno, yo les voy a explicar el funcionamiento del código para encender el LED por 1 o 3 segundos. Para que esto funcione, como vimos en los videos, necesitamos modificar tres registros principales: el RCC, el Mode Register y el ODR. Para empezar, tenemos el RCC, que es el reloj. Hay que habilitar el reloj en el GPIOC. Como vimos en el manual, nuestro GPIOC va a estar de corrido de 2 bits a la izquierda. Es por eso que en el código se tiene que colocar esto. Luego tenemos que modificar el registro Mode Register, que lo que hace es de decir si el pin va a ser de salida o va a ser de entrada. Por defecto viene de entrada, entonces por eso es que hay que cambiarlo. Y por último, tenemos el ODR, que lo que hace es encender o apagar el LED. Entonces, en el código ya tenemos aquí el contador, que va, como se repite 3 veces, pues vale 3, el registro 4. Entonces, tenemos que cargar los registros de R0, que va a ser el reloj, y colocar el R1, el dirección de memoria de este. Entonces hacemos un OR en sí mismo y luego guardamos el valor de registro en una dirección de memoria. Y básicamente igual el PC5 es lo mismo, se configura como salida. Y esto es una buena práctica, ya que como miramos, en vez de solo modificar un bit, estamos modificando los dos. Entonces, estamos modificando estos dos y les estamos asignando su valor, en vez de solo asignarle un bit, porque nos aseguramos de que estamos utilizando los correctos. Entonces, luego ya llamamos a encender, para encenderlo, que es cuando está en uno, y hacemos un delay, llamamos a la subrutina, y la subrutina pues solo se va restando y se hace un delay, se llama a delay count, que serían los 3 segundos. Entonces se sale de la subrutina y se apaga y se vuelve a llamar a esto. Y por último se resta el contador y se sale el loop. Y así es como básicamente funciona este programa. Una cosa que se me olvidó mencionar es cómo averiguamos cuántos ciclos de reloj se necesita para que pasen 1 segundo o 3 segundos. Y lo que hicimos fue utilizar el temporizador del teléfono y hacer pruebas. Y de ahí sacamos el valor de 1 segundo y después solo lo triplicamos para los 3 segundos. Bueno, entonces en este video vamos a definir cuáles son los pasos que se deben seguir para poder configurar un pin como entrada para un botón. Comenzamos explicando cuáles son los pines que se pueden elegir. Deberíamos trabajar con los celestes, que son los que no tienen algún tipo de conexión interna, lo que nos va a evitar algún tipo de conflicto. Pueden ser estos que aparecen en nuestra tabla. Y una vez definido ya el pin, podemos ver qué direcciones se van a trabajar, qué registros se van a trabajar. Y son muy parecidos a los que usamos para un LED, comenzando por el RCC, que de igual forma nos va a permitir activar el reloj del bus HB1. También tenemos el GPIO MODAR, que el MODAR es el que nos va a permitir hacer que el pin entre en modo lectura para poder recibir señales del botón. Vamos a también usar el PUBDR, que permite configurar las resistencias internas que van a ayudar a activar el pull-up. Y después tenemos el IDR, que va a leer el registro de entrada. Es decir, va a leer el estado del bit relacionado al botón. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto lo podemos ver en nuestro diagrama de conexión. Aquí te voy a explicar cómo está conectado. Tenemos el botón que está conectado al pin que seleccionamos, que es el PC13, y aquí está el pull-up. Y lo que va a hacer el IDR es leer cuando el botón esté presionado, se va a emitir un 0, y cuando no esté presionado, se va a emitir un 1. Bueno, entonces ahora podemos comenzar con los pasos que se deben seguir para configurar el pin. En este caso vamos a trabajar con el pin C13. El primer paso sería habilitar el reloj del puerto C, y esto se lo hacemos escribiendo un 1 en el bit 2 del registro RCC. Como mencionamos, es el registro que se utiliza para habilitar el acceso, y ahí podemos ver la dirección. Luego tocaría configurar el puerto C13 como entrada, y esto lo hacemos con el registro MODAR, que también lo mencionamos, y limpiando los bits 26 y 27 que se encargan de controlar el modo del pin 13. Entonces ya lo tenemos en modo lectura. Luego vamos a activar el pull-up para que la señal del botón siempre tenga un valor definido y no
no se llegue a algún tipo de lectura incorrecta. Y esto lo hacemos activando las resistencias del pull-up internas con el registro pubdr. Y por último configuramos el registro de entrada de los datos del botón. Y esto lo hacemos utilizando el registro IDR, que significa Input Data Register. Bueno, ahora vamos a enseñar el funcionamiento del contador de pulsaciones. Entonces, debuggándolo, el registro 4 acá va a ser el que va a contar las pulsaciones. Entonces, ahorita que lo está pasando mi compañero, va a entrar a la subrutina de presionado y se debería sumar una pulsación ahora. Ahí está. Luego hay que dejar que corra un loop en la subrutina de no presionado, en la etiqueta de no presionado, perdón. Y ahora otra vez. Ahora otra vez está presionado y debería volver a contar ahora. Y ahí está en R4 2. Y así puede seguir funcionando. Vamos a una tercera. Vuelve a cambiar de estado. Dale. Y ahora cuenta a 3. Bueno, yo voy a explicar el inciso 5, el contador de pulsaciones. Todo el setup de los pines ya lo explicó mi compañero, entonces voy a ir directamente al main. Primero se llama la subrutina inicializar GPIOC. En esta lo primero que se hace es habilitar el bus y el reloj. Entonces se carga la dirección y el valor de RCC AHB1ENR. Y luego se hace un OR lógico con esta máscara GPIOCN para modificar únicamente el bit que habilita el reloj para GPIOC y no para los demás puertos. Y luego se guarda estos cambios en memoria. Luego se configura PC13 como entrada, entonces se hace lo mismo pero esta vez con el GPIOC Mode Register. Luego se hace un bit clear para limpiar únicamente los bits necesarios para que PC13 sea entrada, porque para configurar un pin como entrada, los bits correspondientes tienen que estar en 00, entonces al limpiar quedan en 00. Y luego se guarda esto en memoria. Luego para activar el pull-up para PC13 se hace lo mismo en las primeras dos líneas, pero esta vez con el registro del pull-up. Se hace un bit clear para limpiar por si antes estaba en un estado que no conocemos y luego se modifica porque aquí no tiene que quedar en 00 sino que en 01, entonces con esta otra máscara se modifican únicamente los bits que habilitan el pull-up en PC13. Luego se guarda esto en memoria y con BXLR regresamos a donde estábamos para llamar a la siguiente subrutina. Inicializar contador lo que hace es en R4 se inicializa pues el conteo, empieza en 0 obviamente porque no se ha pulsado el botón, y R5 lo que hace es guardar el estado anterior. Como es un pull-up, entonces un 1 lógico representa no presionado y un 0 lógico representa presionado. Con BXLR regresamos y ya podemos empezar con el loop principal. En el loop principal lo primero que se hace es leer el estado del botón con el Input Data Register y se compara este estado del botón con esta máscara botón off, que lo que tiene es 0 en todas partes menos en el bit 13, que es el que corresponde al pin PC13. Ahí tiene un 1. Entonces, si el botón no está presionado, el registro 1 también tendrá un 1 en el 13, el test hará un AND entre ambas, y AND entre 1 y 1 será 1. Como no da 0, entonces la flag Z se quedará en 0, y si Z igual a 0, se ingresa a la subrutina no presionado. En la subrutina no presionado, lo único que cambia es que el R5 que guarda el estado anterior cambia a 1. En este caso ya está en 1, entonces se queda igual, y esto marca que no está presionado. Luego pasa a skip, y esto repite el loop. En cambio, si en el R1 estuviera presionado, habría 0 en todas partes, se hace un AND entre 0 y 1, esto da 0, entonces la flag Z sí se vuelve 1 y entonces ya no se entra a no presionado. En cambio se va a la etiqueta presionado, donde se compara R5 que guarda el estado anterior con 1 para revisar si antes el botón estaba presionado y así no contar dos veces la misma pulsación. Si antes ya estaba pulsado, se salta la subrutina skip para repetir el loop. Si no, se suma y se guarda en R4 más 1 y se cambia el estado a presionado para no contar dos veces la misma pulsación. Y luego se repite el loop. Este es un loop infinito, entonces nunca debería llegar al end loop, pero lo pusimos porque Kimberly nos dijo que es convención.